Denis, ¿dónde te encuentras? Estoy en un lugar donde está congelado. Hace viento y frente a mí una nave enorme. Parece una nodriza. Se abre una puerta. Bajan reptiles. Parece que tienen a personas. Parecen humanos. Me acerco, pero no son humanos. Están como encadenados. Un Siente, reptil les dice a ellos les dice que qué les parece su nuevo hogar. son humanoides. Son morados. Pregúntele a la luz qué porcentaje de genética luz tienen, por favor. 3.5. 3.5. Estoy entrando a la nave, la luz me guía. Hay dos de estos mismos eh, humanoides que están hablando. Dice uno que es su oportunidad de escapar y dice escapar a dónde si de todos modos ya estamos en la Tierra. Dice, vámonos. Están hablando telepáticamente, no por su boca. Dice que Sientes que uno de ellos es el señor Gonzalo. sí. Muy bien, detén el tiempo, por favor. En ese momento se detiene el tiempo. Y preséntate. Dile que eres Denise. ¿Qué te contesta? No me contestan, solo me observan los dos. Muy bien. Dile que estamos ahí para ayudarles y que precisamente estamos en una línea de tiempo mucho más adelante en el tiempo. Y estamos con Gonzalo, que es el nombre actual precisamente de él, que sí lo entiende. Dice que qué tal le va. Pues muy bien, sin embargo tiene algunas dificultades en esta línea de tiempo actual. Pregúntale Como que, yo, dice como yo, y sube las cadenas. correcto, cómo está en ese momento. Pregúntale qué planeta o de qué dimensión vienen, por favor. Somos arturianos, dice. Arturianos. Muy bien. ¿Cómo los capturaron? ¿De qué forma? Dice que estaban como en una nave. Estaban como probando nueva tecnología que habían creado. Dice que estos llegaron así sin más, sin avisar y atacaron la nave. Para entenderlo mejor, ellos estaban en sus naves probando esta tecnología nueva en la cuarta dimensión. ¿Es así? Dice para tu entendimiento, sí. Correcto. Muy bien. Nos gustaría saber un poco más acerca de cómo es la vida de los arturianos en esa línea de tiempo.
cómo es el planeta de ustedes para entender un poco ese concepto, ya que nosotros vivimos en este planeta Tierra y queríamos saber un poco más de su tecnología, cómo es su conexión con la luz, cómo funciona. Dice, nosotros tenemos nuestra conexión luz. Dice que, dice, se nos ha dicho desde pequeños, desde que nacemos, dice que somos luz. Sin embargo, unos entienden más que otros, al igual que ustedes, dice. Y al parecer somos nosotros los que no hemos entendido bien. Dice, llegará un momento en el que lo entendamos y dejaremos de nacer. Dejaremos de regresar aquí. No hablo del planeta Tierra, sino del nuestro. Dice que su planeta no es diferente, no es muy diferente al de nosotros. Dice que, sin embargo, la armonía es mejor. Dice que defienden sus planetas de invasores. Defienden el planeta en una capa como ah, una capa de luz, ¿sí me explico? Sí, como si fuera un campo vibracional, lumínico. Sí, dice, sin embargo, hay entidades que logran romperlo de cierto modo. Dice, igual que ustedes, hay arturianos, dice, con cierto entendimiento de la maldad. Y si no es maldad, dice, entonces están interesados en aprender algo más que no sea lo que tenemos en el planeta. Dice, no solo existe uno, sino varios. Dice que ellos vienen del séptimo de muchos. Muy bien, agradecido por su aporte, ya que es la única forma de nosotros descubrir realmente la realidad. Nosotros aquí en el planeta Tierra, muchos estamos tratando de tener esa conexión luz y vemos que ustedes nacen con esa conexión y la pueden conservar. Dice que si nacieran con la conexión se irían de aquí, con el absoluto. Dice que igual que ustedes, la tenemos, Separada, sí, fraccionada, así es. correcto, tienen un 3,5% de ese 100% de Dice que de qué nos sirvió el 3.5. Míranos, aquí estamos. y el objetivo en este momento no es en dónde están, sino precisamente en esta línea de tiempo actual en la que nos encontramos nosotros para ayudar precisamente a Gonzalo a salir de acá, ya que en ese momento los capturaron y como vemos, se han quedado acá por mucho tiempo. ¿Qué línea de tiempo es relacionado a este 2023, Denise? Es como 100 hace. 100 AC. Muy bien. Han pasado cientos de años y Gonzalo no ha podido salir de acá, así también como nosotros. Y el objetivo de esto que estamos haciendo hoy es precisamente encontrar esa salida
Gonzalo ha encontrado en esta línea de tiempo una fórmula para ayudar a las personas a través de un tratamiento terapéutico regenerativo. Pregúntale que si puede entender lo que está realizando Gonzalo en la actualidad. Dice que comprende. Utiliza lo que existe en la tierra. Eh, Dice que utiliza eso que existe para poder sanar. Dice que no lo hace mal. Dice que está comprendiendo lo que es difícil para él. Dice que en esta línea del tiempo también es difícil hablar. Dice Correcto, que no se preocupe. correcto. Y según entiendo, en su planeta como arturiano también tenía estas capacidades curativas o de descubrir cómo ayudar a sus hermanos. ¿Es así? Se nos enseña, dice. Se les enseña. Muy bien. Dice que Entonces, es diferente, no trabajan con inyecciones o, o con medicamentos naturales solamente y energía. o sea, que trabajan de una forma celular mucho más avanzada por medio de su energía lumínica, podría decirse así. Él está diciéndonos que él no tiene idea de su mano luz. Este arturiano nos está diciendo que no tiene idea qué es la luz realmente, solo sabe que tiene 3.5. Dice que la energía es de este mundo, es de este holograma. Dice, nosotros somos luz, que tú llamas energía, mas no somos energía, somos luz. Correcto. Y entendemos ese punto que nos dice la luz. Muy bien. Excelente. Dice el arturiano que ese 3.5 no lo utiliza él para sanar, sino la energía. Dice, decisión de Alfa, que si damos avance, vamos a ver cómo lo hace. Excelente, muy bien. Así que continuamos. Sigamos avanzando. ¿Qué es lo que sucede, por favor? Veo que este otro arturiano lo convence, está diciéndole que se vayan. Es- eh, los que bajaron primero están todos amarrados en una misma cadena, pero ellos están amarrados, solamente ellos dos están corriendo. No los ven. Dice que dice uno, se me queman los pies, están pisando el hielo y dice que pasa el dolor hacia otro lugar y luego lo está pasando hacia las manos y dice que se le queman las manos, está corriendo. Veo que empieza el aire más fuerte. Están llegando como a hay como ¿cómo se dice? Como una pared de hielo y están viéndola hacia arriba. Dice que pidan ayuda. Están agachándose ahí, tienen frío. Están agachándose y se agarran así. Están tratando como de, de pedir ayuda con la mente, ¿sí me explico? Pero no hay como un canal, no reciben respuesta. Se juntan ambos y hablan al mismo tiempo por la mente, pero no reciben respuesta. Dice que dice que vamos a hacer. Están, dice uno que dice concentrémonos.
están diciendo que esto está aquí. Dice que existe la dualidad en el holograma Tierra. Dice así que hay que hacer calor. Están haciendo que sus cuerpos estén, ¿cómo se dice? Emanando calorcito, Claro, subiendo temperatura. su temperatura. El arturiano que lo acompaña a él, sientes que está al lado de Gonzalo en esta línea de tiempo actual. Ya murió. Ah, entiendo. Es, están, la luz está adelantándome el tiempo. Ellos han estado caminando mucho hasta que llegan a un sitio. Eh, Veo que los están encontrando dos hombres, pero veo que ellos han tomado la forma de humanos. O sea, cambiaron su piel, la han cambiado. Parecen dos personas normales, pero con ropa grande, porque ellos son más altos que nosotros. Y estas personas parecen estar muy bajitas. Está, los encontró un hombre y los está arrastrando. Está llevándolos a su casa. El hombre no veo que está solo. Tiene el fuego adentro de la casa. eh, los tiene en una esquina y él salió. Veo que uno le habla al otro, le dice, oye, ¿dónde estamos? Se levanta y ve el fuego. Dice, no lo sé. Dice, me desmayé. Dice, yo también. Veo que está entrando el hombre y se pone, trae pescado. Lo está quemando en las brasas. Están ellos, los dos se van a la esquina de la casa y se quedan así. Y entre la mente empiezan a decir, tú habla primero, no, tú habla, tú dile. Dice, ¿cómo voy a saber qué idioma es si él no habla primero? Dice, bueno, entonces espera a que él hable y de ahí lo agarras. Pero están mintiendo, saben qué idioma es, ¿sí me explico? Solo que no quieren hablar ninguno de los dos. El hombre, después de que está preparando el pescado, es una vara con dos pescados insertados, se los avienta. Ellos se voltean a ver. Cuando ven el pescado, les ruge el estómago. Uno le dice al otro, creo que vamos a tener que adaptarnos. Están comiendo. El señor se sale. Dice que qué amable es. Dice el otro, sí, es muy amable. Veo que el hombre entra y cuando los ve que ya se terminaron el pescado, está a punto de hablar cuando se escucha un grito. Está saliendo el hombre corriendo. Ellos también se paran y están asomándose por la puerta. Está como que un niño se fracturó el pie y lo trae una mujer. Está gritando que lo ayuden. Trae el piecito colgado. El hombre intenta acomodarle el pie, pero como que no se queda quieto, se le va así. Dice, se dicen, el niño necesita ayuda y dice, vamos a esperar a ver cómo ellos hacen esto de la energía, dice, de canalizar su energía para la sanación. Y se voltean a ver cuando ven que nadie los está ayudando realmente.
le dice, uno le empuja al otro y le dice que lo haga. Dile, ve, dice, ve, ve. Entonces él sale, está saliendo y el niño está llorando muy fuerte. Entonces todos se están haciendo para atrás cuando ven a este hombre tan alto. La mujer se asusta, pero entonces este hombre se agacha, está emanando energía desde su mano. Veo cómo es como él coloca su piecito, lo coloca, es que es desde la rodilla la tiene zafada, ¿así me explico? Todo esto cuelga, todo después de las rodillas le está colgando. Perdón, él está colocando la rodilla y colocando energía. Es como si hiciera una regeneración. Así se queda, se está quedando. Le, le hace una seña al niño para que lo mueva y él está moviéndola. Se ríe, le quita el dolor. La mujer lo abraza y abraza también al, le dice gigante, está muy alto. Eh, Todos se quedan mirando y dicen que de dónde ha venido. En eso llega el otro arturiano que también es alto. La luz me muestra que a partir de aquí empiezan a venir mucha gente para su sanación. Ellos, ¿Cuán- ¿Cuánto miden ellos? un 85, pero todos aquí parecen medir como unos 50, unos 60. Lo entiendo. Muy bien. Y continúan ayudando a las personas a sanarlas a través de esa energía. Sí, eh, veo que ya están hablando, hablan con las personas y dicen de dónde vienen, les está diciendo la verdad, que ellos vienen de un lugar que no es la Tierra. Hablan de las constelaciones y esas cosas, pero ellos no les entienden. Veo que el señor que los rescató es como si fuese, no sé, un manager o algo así, porque está llevándolos a diferentes ciudades para que puedan ellos ayudar con la energía a la sanación. La luz me muestra que así pasan 5 años hasta que llegan directamente, están llegando a Egipto, la ropa se las cambian para que puedan con las temperaturas y están contentos. Hay personas también altas aquí, como ellos. Dice que quizás aquí puedan entenderlos o quizás aquí hay también arturianos como nosotros. Veo que están ayudando a más gente en la sanación. Hay unas personas que hacen como un grupo de personas que ya están adorándolos. Ellos dicen que no buscan la adoración, simplemente ayudar. Veo que están trayendo a un niño. El niño está muy de enfermo. Parece, no sé qué es esto, tiene diferentes manchas en la piel y su piel está como muy reseca, llena de sangre, como no sé cómo se llamará esta enfermedad, pero como carcomido, ¿sí me explico? Sí, una especie de infección En toda la piel. en toda la piel, sí. Dice, él, se ponen tristes al verlo y dicen que tanto sufrimiento. Veo que aquí en este momento se juntan las entidades. Son reptiles. Ellos pueden ver la energía de esas entidades. No los ven como yo los veo, pero los ven como fantasmas. ¿Sí me explico? Como a través de ellos. Ya que así alcanzan a ver las entidades que traen las personas. No las traen ellos, sino que están rodeando el lugar donde están. Y ya descubrieron
que Ya los ellos vieron. ya los vieran, que no tienen implantes y que están ahí utilizando su energía. De hecho, la mayoría de la gente no tiene implantes. Entendido. ¿Qué más sucede? Están con el niño, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice que se llama, dice, es un apodo, no es un nombre, dice que es Ventie. Y dice, él le dice, ese no es tu nombre. Y dice que así le gusta que le digan. Entonces dice que está poniendo las manos en sus pies y está pasando la energía, pero se está colocando algo aquí en la parte superior en la que la energía se está succionando. No puede curarlo. Es una tecnología de las entidades. O sea, que está repeliendo lo que ellos quieren hacer. Sí, todos hacen como, oh, ¿por qué no pueden? ¿Por qué no se ve cómo está haciendo el milagro? Así es como están diciendo ellos. Ellos se voltean a ver, los dos arturianos se voltean a ver y está diciéndole que arriba hay algo. Es cierto, dice, nos van a atrapar, dice, llévate al niño, pero no lo hace con maldad, sino para ayudarlo. Agarra al niño y se van corriendo. Y todos empiezan a creer que se lo están robando. Veo que el hombre que los lleva para todos lados se va corriendo atrás de ellos, pero es muy gordito, no puede correr. Dice que dónde van a esconderse, dice que empieza a sentir la energía, están como en un lugar donde pasan los carretones, entonces están midiendo, hay mucha energía negativa por todas partes, bueno, energía de las entidades por todas partes, dice que corran por allá, están corriendo, están escapando, la luz me adelanta el tiempo, duran todo el día corriendo hasta que llegan a un lugar en el que no son percibidos. El niño dice que por qué se lo llevaron, dice queremos ayudarte. Veo que están tratando de ayudarlo, pero hay algo sucedió que no funciona, dice él, creo que estoy cansado. Dice el otro, a ver, yo, y también no lo logra. Dice, creo que ambos estamos cansados. Dice, dormiremos aquí. Dice, duerme, le dice al niño, duerme tranquilo. Dice, por la mañana te ayudaremos. Dice que él quiere volver con su mamá y dice que esté tranquilo, que es que ellos tratan de decirle sobre los reptiles, pero saben que no lo va a comprender. Entonces solo le mienten. Dicen que la mamá les dio el permiso, así que no se preocupen. Veo que duermen. Ellos duermen también. Veo que están despertando. Está diciéndole que observe. Está en el cielo, hay muchas naves, pero como yo las veo, ellos no las ven como ya le platiqué, así como transparentes. Dice, ¿crees que vengan por nosotros? No lo sé, dice. Veo que la luz me está mostrando que en aquel lugar donde estaban todos juntos, las entidades tomaron dos personas que estaban de la misma estatura para perseguirlos a ellos dos. Veo que le dice que hay que curar al niño. Está, están ayudando al niño, pero veo que necesitan la fuerza de ambos para poder
ir curando la piernita, apenas van así en la piernita, cuando de repente se escucha que entra alguien. Ellos están como en una casita abandonada. Es un humano, pero tiene una entidad adentro. Trae parece como una espada, como algo muy filoso que le atraviesa a uno de los arturianos. Siente raro, está mirando al otro y él le dice que se vaya, con la mente le dice que agarre el niño y se vaya. No lo quiere dejar, pero ya no está. Está desencarnado. Están tomándolo, la entidad lo toma y luego el otro, el arturiano que es Gonzalo, agarra al niño y se le va corriendo. Le están gritando que no va a correr, no va a escapar. Dice, no vas a escapar corriendo, dice, te vamos a encontrar. El niño está llorando y él trata de calmarlo. Le dice que esté tranquilo y dice que qué está pasando. Está muy asustado, solo quiere volver a su planeta. ¿Sientes que ese niño en la actualidad está al lado de Gonzalo? Sí, Es su hijo. sí, Ah, entiendo. Muy bien. Cuando dijiste que el arturiano que estaba con él en la actualidad murió, ¿te refieres de que era algún familiar de Gonzalo o un amigo? sí, Un amigo. sí. Muy bien. Vamos al momento de la muerte de Gonzalo en esa línea de tiempo que es ese arturiano escapando de esas entidades. Uno, dos y tres. Veo que con el tiempo ha podido ayudar al niño. Ellos están viajando de lugar en lugar, comen de lo que les regalan y él se ha hecho el tutor del niño. El niño a veces extraña a su mamá, pero con el tiempo está creciendo. En este momento tiene 13 años y el arturiano le ha platicado toda su historia y cómo llegó hasta aquí, cómo era de niño y los años que realmente tiene, no los que se nota que tiene. Veo que el niño le dice que tiene que tener una esposa y tiene que tener hijos. Dice, tú eres mi hijo y dice, pero reales. Dice que en cualquier lugar estaría bien como hacer una familia. Dice que estos lugares son muy eh, creyentes, dice así, creyentes de los milagros, dice. Veo que el niño está haciendo que se presente con una mujer, la luz me adelanta el tiempo, así lo hace, se casa. Él lo tiene a él como si fuera su hijo y después empieza a tener hijos. Veo que poco a poco se le ha estado borrando la memoria. Él tiene vagos recuerdos, pero ya no lo comprende de esa manera. Veo que poco a poco está empezando a dejar de sanar a la gente, pero el que está sanando es su hijo. Le ha enseñado cómo hacerlo. El niño está más grande y el niño ya se ha ido, se ha casado y veo que está sanando solo a su familia. Ya no ayudan a los demás, sino solamente a los familiares. Veo que Gonzalo no está envejeciendo, pero sin embargo siente como un deterioro de su cuerpo. Dice que es extraño. La mujer le dice que es la vejez. Dice, aunque no se te note. Dice,
No comprendo esto, dice, no comprendo este cuerpo. Sigue siendo el mío ah, de arturiano, solamente lo he cambiado. Dice, además, yo no puedo envejecer. Y la mujer dice que no mientras esté, digo, sí, mientras esté en la tierra. Veo que va pasando el tiempo y las entidades son las que están ocasionando esto, lo estoy observando. Es como no reconoce a su esposa y no reconoce a sus hijos. Veo que está deteriorándose más su salud por las entidades hasta que desencarna. No ¿Quién se desencarna violentamente, sino que solamente está dormido y ya no despierta. no despierta? Muy bien, ¿quién llega por él? Es un dragón, tiene dos cabezas, es Con color negro, mide 3.5. 3.5. Muy bien, entendimos el pasado de Gonzalo. Volvemos a línea de tiempo actual, al lado de él, por favor. Uno, dos y tres. Aquí estoy. Muy bien. Quédese en Gonzalo. Veo que no tiene implantes en la parte de acá, o sea, todo el cuerpo, solamente aquí tiene aquí algo, pero que no lo toca, no lo está tocando. Es como si levitara, como si fuese algo aquí en los ojos, ¿sí me explico? Como un campo tecnológico Es eh, como alrededor, energía. alrededor de su cabeza. Solamente los ojos, sí, aquí es como si fuese un aro, pero de energía. Ya. ¿Y qué es tecnología? Ahí en la casa está la esposa, 41 años. Aquí llega. ¿Qué ves en ella? Tiene dos implantes, uno aquí y otro acá. Los implantes. El hijo de 18 años. Tiene los mismos que la mamá, solo que uno más en la parte sexual. O sea que tres implantes. El hijo de 10 años. Parecen unas mangueritas. En la parte de atrás tiene como si fuese una mochila. Es una tecnología y esta misma mochila tiene mangueritas alrededor de todo su cuerpo, Se conectan al torrente sanguíneo. a muchos lugares. Ah. Y la niña de 8 años, su hija. Hay una entidad que está atrás de ella, la están atrapando, la colocan en burbuja, es un reptil. No, perdón, es un gris, es como un híbrido. Un gris, un híbrido. ¿Cuánto mide? 1.60. Unos 60. En la casa ves portales. Dice la luz, no, es sí en la parte superior, arriba de la casa. Ya, no adentro, sino arriba. Ajá, Entendido. Hay más pero no hacia arriba, sino como en la parte del medio, ¿sí me explico? como en medio de la casa. Así es, no Ent- afuera, pero no adentro, Correcto. ¿Y cuántos son? uno solamente. Uno solo. ¿Ves más entidades? Así es, dos más, dice la luz. Uno es un reptil
Sí, muy delgado con alas. Y este otro es otro reptil más gordo, muy ancho. Este es el más alto, mide 3 metros. 3 metros. Muy bien. Se les trae la información a ese reptil de 3 metros, por favor. Listo. Pregúntele a la luz cuál es su nombre. Vileta. ¿Me lo deletreas, por favor? Vileta. Vileta. Muy bien. Déjame con él un momento. Vamos a hacer cambio, por favor. 1, 2 y 3. Vileta, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Mi nombre es Gustavo. Lo sé, ¿Y cómo lo sabes? por este cerebro. Ah, entendido. Muy bien, y estamos precisamente en una investigación en la casa de Gonzalo, porque están sucediendo algunas cosas que no son muy agradables para él. ¿Cuántas vidas humanas llevas al lado de él? 15 vidas. ¿Pertenecía a otra jerarquía antes de esas 15 vidas? No, Lo han encarnado muy pocas veces. no. Yo estoy a cargo en esas 15 vidas. Ah, entendido. O sea que antes de las 15 vidas estaba a cargo tal vez el dragón de 2 cabezas de 3,5 que se los llevó la primera vida que desencarnó. No es su primera vida. Ha vivido más, pero como arturiano. Ah, entendido. Muy bien. ¿Cuánto ese implante, descríbeme por favor para qué sirve ese implante que tiene Gonzalo en la cabeza? Solo daña sus ojos. ¿Y cuál es el objetivo de que él no vea bien? Es muy terco. Mm, Muy terco. Y cuéntame por qué está haciendo contrario a lo que tú quieres que haga. ¿Qué sucede? No hace nada que yo no quiera. ¿Y pero por qué dices que terco? Porque quiere algo que es diferente. Y esto es así, como tiene que ser. Entiendo. Y estamos hablando de estas terapias regenerativas. Sí. Eso que él descubrió, esas terapias regenerativas, ¿ustedes están de acuerdo o están en contra de ese tratamiento? Nos da igual. Ya. O sea que no les importa si él ayuda a más personas a que se alivien. No. A quien les importa es a los demás, a los que sus aspectos físicos están curando. ¿Comprendes lo que digo? Un poco, pero me gustaría más que me profundizaras en esa explicación, por favor. Si tú vienes aquí
con dolores, por implantes o por cualquier otra situación. Y este hombre humano de aquí te quita los dolores que te han puesto tus entidades. ¿A quién crees que molestaría? ¿A mí o a los que tú tienes? Más entendible. Correcto. Olvidé que no entienden rápido. Correcto. Somos muy lentos porque nuestro cerebro es muy pequeño. No nos han dejado que expandamos nuestra inteligencia y es algo que ustedes han colocado en nosotros. Buena excusa, Restri- restricciones para que nuestro cerebro no funcione al 100%. buena excusa para no hacerlo funcionar. Correcto, muy bien. ¿Cuántas adopciones le has producido a Gonzalo en esta línea de tiempo? 217. El hijo que tiene 10 años, vemos que tiene un implante bastante grande. Ustedes producen que esa enfermedad continúe, la que él tiene. Es un reto para él, O sea que el reto no es para el niño, sino para Gonzalo. correcto. Mm. Tanto Ah, ayuda a sanar porque no ha sanado a su hijo. o sea que ustedes lo que quieren es llevarlo al extremo a Gonzalo, llevarlo al extremo y precisamente su propio hijo, enfermarlo para que él se esfuerce y vea que su enfermedad no se elimina completamente. Tú lo dijiste. O sea que es una estrategia para tenerlo a él bastante confundido por la salud de su hijo. No le dejaremos todo fácil, ¿o sí? ¿Cómo adquirió esa enfermedad? ¿O cuándo decidieron ustedes colocarle esa enfermedad al niño? Viene de vidas pasadas. Ya, El cuerpo solo recuerda. entendido. El niño vemos que tiene bastantes facultades psíquicas. Puede verlos a ustedes. Inclusive puede ver cosas muy diferentes a lo que vemos habitualmente los humanos. Tú le llamas facultades. Mm, sí, Muy bien. Haz cambio con Denis. Uno, dos y tres. Ahora es cambio. Denis, ¿me escuchas? sí. Muy bien. Con esa información que se les trajo a este reptil, pregúntele a la luz el nombre de la jerarquía, por favor. Benel. Benel Salle. Ben el Salle. Sí. Muy bien. Nombre del planeta. Mortut. Con un TH al último. Mortut. Muy bien. Se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Ben el Sayed, por favor. Es un draco. Tiene Sí, 5 cabezas, largas el cuello. Tiene un tono verde con amarillo y varios picos de este lado. Tiene en algunas zonas cabello. Sus ojos son amarillos con la línea vertical. Mide 5 metros, 5, casi 6. Está, tiene entidades, naves. Veo que tiene,
son 25 planetas. Sí, Tiene materia oscura en este planeta donde él está, solamente tecnología no está dentro de él. Está en la cuarta dimensión, parte media alta. media, alta. Muy bien, se abre un portal, desciende todos los humanos luz que sean necesarios para esta misión, por favor. Me dices cómo llegan, cómo son verificados. Lo dan el portal y verifica. Comienzan a colocar los portales que se dirigen a los diferentes planetas. Revisan el que ya está. Listo, todos aquí. Gracias a la luz por su ayuda. Comencemos el proceso. Nos llevamos todas esas entidades y comenzamos. Me describes, por favor, qué sucede. Ok, está tomando las entidades. Entramos, se detiene el tiempo. Los humanos luz se están esparciendo, colocando aros y cascos. Neutralizan la jerarquía y asimismo el planeta. Los demás planetas. Retiran la materia oscura, es eliminada. Neutralizan los laboratorios, tecnología, listo. Todo está neutralizado. Excelente, muy bien. Se les trae la información a este Draco de sus 5 cabezas, por favor. Listo. Con esa información, vamos y rescatamos los humanos, los atrapados y aspectos físicos. ¿Cómo lo hacen, por favor? Están yendo hacia donde están y están sacándolos. Los repotencializan y limpian los aspectos físicos. Listo, todos afuera. Excelente, muy bien. Con esa información que se les trajo a este Draco, pregúntale a la luz si hay alguna información importante que necesitamos saber del paciente de Gonzalo. Mucha. Mucha, entiendo. Eh, ¿La podemos decir en este momento o al final? ¿Qué dice la luz? Solo tienen varios conocimientos, solo tiene el conocimiento varias jerarquías, pero es por la tecnología que él está colocando. Digo, lo que él está usando para sanar a las personas. O sea que ya hay varias jerarquías que tienen conocimiento de esta medicina. Así es, muchos saben de él, sí me explico, pero no lo han querido quitar de su jerarquía. Correcto, o sea que hay jerarquías que están pendientes de estas terapias regenerativas. Así es. Entendido. Pregúntale a la luz si la idea de esas terapias regenerativas fue de estas entidades o de estas jerarquías, con algún propósito. Así es, fue su idea. O sea, la idea de esta jerarquía. Así es. Ben el Sayed. Ya, muy bien, entendido. Déjame hablar un momento con Ben el Sayed, a ver qué dice, por favor. Vamos a hacer intercambio con él. 1, 2 y 3. Ben el Sayed, ¿me escuchas? Te escucho. Muy bien. Estamos en este momento acompañados de Gonzalo, un aspecto físico que hasta este momento estabas controlando. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Sí, Muy, continúa. muy bien. Él está utilizando en este sistema holográfico unas terapias alternativas, regenerativas, para ayudar a las personas. Exosomas.
Ha sido muy dificultoso para él explicarle a los médicos cómo funciona, porque el deseo de él es seguir ayudando y ha visto el impacto bastante positivo en las personas que lo han utilizado. Y sé que tienes el conocimiento acerca de esto. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Dónde surgió la idea de utilizar estas terapias regenerativas? ¿Te refieres a mí o a él? A usted, porque veo, según la información, que usted es el creador de esta alternativa. No soy yo el creador, mas yo se lo enseñé a él, humano. En- Conforme pase el tiempo, se irán descubriendo, entre comillas, más tecnología para la sanación. Ya está hecho. Entiendo cuál es el objetivo de que ustedes mismos descubren estas alternativas para curarnos a nosotros, sabiendo de antemano que ustedes han sido los que nos han enfermado. Se sana, se enferma. Está esta dualidad en el holograma. Se sana, se enferma. ¿Tú qué crees que pase cuando sepan que el SIDA tiene cura? Ya nadie se va a cuidar. Todos estarán con todos. A nadie le preocupará enfermarse. ¿Comprendes ahora? Una dinámica que ustedes mismos están creando. Excelente respuesta. Se sanan, se enferman, se sanan. Dinámica que ustedes mismos están provocando y con un objetivo de profundidad, como dices tú, de un control que hay ahora, un miedo por adquirir un SIDA, ya las personas se van a tranquilizar, así como ustedes mismos mencionan, entendido. O sea que ese es el objetivo con Gonzalo, utilizarlo para este descubrimiento. ¿Por qué le ha costado tanto trabajo a él si ustedes mismos están de acuerdo? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo explicarlo, llevarlo a otro nivel, que todo el mundo lo conozca y comenzar a ayudar globalmente a todas las personas? ¿Acaso te gustaría que te dijeran que existe otro método para la eliminación de entidades? Que llegara un hombre a decirte lo he hecho, lo he logrado, páguenme a mí, yo las elimino y sin hacer todo este teatro. ¿Te gustaría? ¿Te quitarían el trabajo o no? Entiendo. O Te sea que, harías el loco y dirías claro. que no comprendes lo que él hace. Mm, Y también dirías que él está equivocado, que está mal. No hay nada mejor que hacer todo este circo para la curación de la gente. entiendo. Intereses ahí comprometidos con la medicina y todas las personas que se oponen es porque lo entienden, saben que funciona, pero claro, no quieren dejar de lado, como tú mismo dices, el teatro, de los exámenes, de pasar por todo esto que nos toca a nosotros en las EPS, en las clínicas, y que es algo que se salta todos los protocolos médicos, podría decirse así. Eh, lo que él hace eliminaría completamente a los doctores. ¿Tú crees que ellos quieren eso?
Ellos han estudiado tantos años y que llegue este hombre y les diga, esto se hace así, les pega en su ego. Los hombres, los humanos tienen un ego muy grande. Comprendo. Muy bien. O sea que tenemos ante nosotros una de las alternativas más avanzadas en la medicina y que puede ayudar a saltarnos todos estos protocolos médicos y comenzar una vida tal vez muy diferente, con mucha salud y enfocarnos mejor en otras cosas. Muy bien, excelente. Haz cambio con Denise, por favor. 1, 2 y 3, haz cambio. Denise, ¿me escuchas? Sí, Muy bien, los humanos los que nos asisten, por favor, activan de las cabezas de este Draco el llamado de todas las bestias y las naves. Y en cuanto llegan ahí, son eliminadas y se eliminan los de los 25 planetas al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacen, por favor? están haciendo que están activando el llamado y ahí empiezan a eliminar las entidades que hay aquí. Llegan y están siendo eliminados, también están eliminando los de los otros planetas. Listo, Excelente, muy bien. Sacamos al Draco de ese planeta, por favor. listo. Se eliminan los 25 planetas al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace? Emanan luz a cada planeta. Hay una explosión y las burbujas son disminuidas hasta que eliminan a cada uno. Los humanos los regresan aquí con nosotros. Excelente, muy bien. Gracias a la luz por su ayuda. Tenemos ahí a Benel Sayed Draco. Se elimina de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Abren sus palmas sacando las diferentes copias de sus líneas del tiempo. También lo hacen de esta forma, cierran las palmas eliminando estas copias hasta que llegan al Draco. Es eliminado y sale una ráfaga de luz limpiando la zona. Listo, regresa. Excelente, muy bien. Llega ahí, por favor, Gonzalo. Aquí está. Se hace el llamado del humano luz, se verifica. Mm, Verificado. Pregúntale su nombre, por favor. Viene. B, I, E, N, E, T, T, Viene. Las últimas dos letras, por favor, me las repites. T, 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 T y T. T. Muy Mm, bien. Bienet. Dimensión. 21. 21. Muy bien, excelente. Llega ahí su familia, por favor, esposa, hijos. Sí, Se hace el llamado de los humanos luz, se verifica. verificados. Pregúntale el nombre al humano luz del hijo de 10 años, por favor. Balmin. Con V, Sí. A, H, L, M, I, N. Balmin, muy bien. Dimensión. 21. 21. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar, por favor, a el señor Gonzalo y su hijo de 10 años para el médico y piden el favor a los humanos luz que si retiran implantes suben vibración de su esposa y sus dos hijos. Comienzan a retirar. Suben vibración. Listo. Excelente, gracias. Pregúntele a la luz si encontramos en este rescate al papá de Gonzalo que murió hace 3 años.
Sí, Ah, excelente, muy bien. ¿Qué dimensión se dirige? 19. 19. Y dos primas de Gonzalo que murieron hace 40 años. Están en el holograma. Reencarnaron nuevamente. Sí. Muy bien. Un amigo de Gonzalo que murió. Pregúntale a la luz si ese amigo que murió se encuentra con esta misma jerarquía, se encontraba con esta misma jerarquía. Sí, Ah, excelente. nació Ah, muy rápido. ya está en el holograma nuevamente. Sí. Ya, entiendo. Muy bien. Junto con su papá, ascienden los humanos luz. Se quedan únicamente 100.000 humanos luz con nosotros, por favor. Se retira. Muy bien, vamos a hacer conexión con el médico. Me dices cómo llega, cómo es verificado. Se abre un portal, desciende y lo verifica. Gracias al médico por estar con nosotros. Se le transfiere la información de Gonzalo. Le dices que Gonzalo sufre de depresión, intranquilidad y en sus ojos tiene algo que no lo deja ver bien. Y de su hijo de 10 años, tiene leucemia hace 2 años. ¿Qué nos dice el médico? Abre la puerta dimensional y entramos. Está retirando los implantes. Hizo primero el escaneo y ahora retira. Está retirando primero del niño. Elimina esta parte de aquí. Saca algo de su sangre y después está retirando algo del cerebro. Retira lo que tiene él en la cabeza y listo. Emana luminiscencia hacia la planta de los pies y esta luz está subiendo hacia la cabeza. En ambos aspectos físicos los separa y coloca una burbuja alrededor de cada uno. La burbuja comienza a girar, el médico emana luminiscencia, está en el cerebro nuevamente de cada uno. Está absorbiendo la luz, se enciende la glándula pineal, el sistema límbico. El médico emana luminiscencia, se enciende el corazón, sistema sanguíneo, sistema nervioso central y periférico. Emana luz hacia el sistema respiratorio, sistema digestivo está iluminado. El médico emana luminiscencia en ambas zonas, comienza a iluminar demás órganos y está limpiando la parte sexual, está limpiando rodillas de el papá y pies de el niño, está limpiando la parte de sus pies, está subiendo una luminiscencia como si fuera espiral, esta está subiendo hacia la cabeza. El médico emana luminiscencia y esta está dirigida hacia el sistema óseo de ambos aspectos físicos. Emana luz y hay una conexión entre las glándulas interdimensionales. Hay una luz que las junta. Está colocando luminiscencia en la parte de atrás y está haciendo que toda esta luz esté pasando a la parte de enfrente. Está pasando por toda la espalda baja. Se está cubriendo de luz el aspecto físico del papá y del niño sigue girando en espiral. La luz llega hasta los pies. El médico comienza a adentrar la luminiscencia. Hace lo mismo en el niño. Las burbujas toman la forma del aspecto físico. Se adentran.
Quedan encendidas sus glándulas interdimensionales. Abro la puerta dimensional y salimos. Gracias al médico por su ayuda. Pregúntale si tiene alguna recomendación para el señor Gonzalo. Todo está bien, dice. Gracias al médico por su ayuda. Se retira. Muy bien. Vamos a la casa de Gonzalo, por favor. 1, 2 y 3. Aquí estoy. Muy bien. Los humanos, los que nos asisten, eliminan toda la tecnología en la casa. ¿Cómo lo hace? Emanan luminiscencia como un escaneo. Pasa desde la parte de enfrente y está eliminando lo que aquí hay. Se cierran los portales. Se elimina tecnología. Listo. Suben la Excelente. vibración. Emanan luz hacia la burbuja y están haciendo la tercera capa. Listo. Excelente. Muy bien. Gracias a la luz por su ayuda. Muy bien. Tenemos ahí a Bienet, Dimensión 21, Humano Luz de Gonzalo. Déjame con él un momento, por favor. Vamos a hacer cambio. 1, 2 y 3. Hermano, amor infinito para ti. Bienvenido. Qué oportunidad tan grande. Y para nosotros es mucho más grande, hermano, poder escucharte. Y tenemos a Gonzalo. ¿Quieres darle un mensaje? Sí, no solo para él. Quiero decirle que todo este proceso, todo esto que acaba de ver, todo esto es luz, todo esto es amor. Sé que es un gran hombre, dispuesto a ayudar a las personas, dispuesto a ayudar al cuerpo físico. Pero le voy a dar una nueva idea, otra forma de sanar el cuerpo. Y la respuesta de por qué algunas personas nacen con enfermedades. La otra forma de sanar el cuerpo es con perdón. El perdón no solamente es una palabra, viene desde el interior, desde lo que realmente eres, desde la luz. El perdón abarca muchas cosas, tanto perdonándote a ti por lo que has hecho, perdonar a otros por lo que han hecho y sobre todo perdonar que crees que esto es real, como te lo mencionaron antes. Esto es un holograma y este holograma te hace creer que es real. Todas las cosas que aquí están fueron creadas por ti mismo. En esa proyección de tu mente.
Tu mente es una proyección. Te daré un ejemplo. Cuando te miras a un espejo y ves que estás despeinado, tú no peinas el espejo, ¿cierto? Es como si tu cuerpo fuera el proyector. Debes arreglar el proyector, no el espejo. Tú eres el proyector de tu vida. Tú eres el proyector del holograma. Sé todas las ideas que tienes. No te sientas mal por ellas, ni creas que ahora nada tiene sentido. Vive tu vida, pero sigue aprendiendo de esto. Sé que quizás por ahora no te resuene bien las palabras, pero si las volvieras a escuchar en un tiempo, ahora sí resonarían contigo, porque estarías a la frecuencia de ellas. Te repito, esto no es real. Ni siquiera las personas que están hablando en este momento son una proyección tuya. Sé que es difícil de comprender, pero lo irás comprendiendo. Sigue teniendo tus ideas, sigue avanzando. Verás, es lo importante que llegarás a ser. Solo no te des por vencido. No trates que los demás te entiendan. Solo necesitas entenderlo tú. Crees que necesitas a otros, pero acuérdate que solo existes tú. Necesitaría mucho tiempo para explicártelo todo, para explicarte cómo funciona, pero no explicarte lo que funciona en el holograma porque no vale la pena explicarte lo que no es real. Lo único que vale la pena explicar es lo que es real realmente, que eres amor, eres paz y tranquilidad. Ahora, cuando el aspecto físico muere enfermo y nace rápidamente, encarna. Su aspecto físico tiene recuerdos, las células, todo lo que conlleva el cuerpo, vienen con recuerdos de vidas pasadas. Y el cuerpo, mientras va creciendo, va enfermando. Mi recomendación es que comiences a explicarle a esa alma vieja qué es la luz, qué es lo que él es realmente. Háblale de la verdad y esta será su última vida. Pero si lo olvida,
seguirán haciendo. Háblale sobre el perdón, sobre lo que es verdad. Háblale sobre la sanación y él podrá sanarse él mismo. Esto es real, lo que te digo. Enséñale cómo hacerlo, pero primero apréndelo tú. Sánate, perdónate desde adentro y perdona a los demás por no escucharte. Perdónalo porque crees que es real. Y vive tu vida. Perdónate porque crees que estás aquí cuando realmente no lo estás. Gracias. Gracias, hermano, por tus palabras que tienen de verdad un contenido bastante amplio. Y como dices tú, volver a escuchar esta información una y otra vez para entenderlo a profundidad, tus palabras. Gracias, hermano. Te quedas con Gonzalo y amor infinito para ti. Haz cambio con Denis, por favor. 1, 2 y 3. Denis, ¿me escuchas? Sí, Los humanos, los que nos asisten, por favor, hacen una burbuja donde contengan a Gonzalo y su mano luz, por favor. emanan luz. Hacen segunda y tercera capa. Listo. Muy bien, los humanos luz de toda la familia quedan en resguardo de la luz, por favor. Confirma. Se retiran. Muy bien. Agradecidos con Sion de Alfa por su ayuda. Se retiran. Gracias al humano luz también por su ayuda. Se retiran. Muy bien, listos para volver. Sí. Muy bien, volvemos. Dani, bienvenida, excelente trabajo, muy bien. Señor Gonzalo, puedes abrir tu micrófono. Listo. Señor Gonzalo, cuéntanos, ¿cómo te pareció la terapia de hipnosis? Me gustó mucho, muy interesante. Muy bien, gracias por todo. Muy bien, señor Gonzalo, voy a enviarte una información al interno para que comiences a leer, a analizarla y a mejorar en varios aspectos. Y una pregunta, señor Gonzalo, acá hay una información bastante importante para las personas. ¿Desea que se publique? Sí, ¿Puede salir tu rostro en el video? sí. Muy bien, muchas gracias, señor Gonzalo.